Y pues bueno, ya está con nosotros en la línea telefónica, como todos los jueves, Rodrigo Pérez Alonso, que es un colaborador de este programa. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Qué gusto estar contigo de nuevo en este programa y, por supuesto, con el auditorio. Pues fíjate que quisiera hablar de un tema que ayer fue aprobado por la Cámara de Senadores de Estados Unidos, que es justamente el plan de reforma de impuestos del presidente Trump. ¿Por qué es importante? Primero, porque reforma después de 30 años, valga la redundancia, modifica sustancialmente las especificaciones sobre los impuestos en Estados Unidos. Y segundo, también en línea con las promesas de campaña del presidente Trump, pues intenta, al menos en el discurso, regresar fondos y recursos a la economía de Estados Unidos mediante un llamado estímulo fiscal, es decir, la disminución de las tasas impositivas que se le cobran tanto a las empresas como a las personas físicas. Pero digamos que este es un tema que justamente divide de nuevo, como lo ha estado sucediendo en Estados Unidos durante los últimos años, divide en términos de ideologías y una línea pues muy fuerte ideológica a los republicanos y a los demócratas. Si se fijan en los últimos datos de, digamos, periódicos como New York Times y otros periódicos más liberales, más demócratas, pues critican el plan de Trump diciendo que va a causar alrededor de 1.600 miles de millones de dólares de déficit en los próximos 10 años. Sin embargo, los republicanos y Trump están diciendo que este plan, pues lo único que va a hacer es reactivar la economía con, entre otras cosas, la disminución del 35 al 20% de tasa impositiva a las empresas, y que esa derrama económica, digamos, del 15% de disminución del impuesto, pues se va a derramar de nuevo con la economía de Estados Unidos a través de la creación de empleos, la creación de pues mayores oportunidades para los trabajadores. Sin embargo, es importante esta distinción. Yo creo que al final es muy interesante cómo se están dividiendo una vez más en una línea muy clara ideológica y pues hasta conservadora y liberal, estos temas tan áridos como son los impuestos en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues va a estar interesante lo que pase en los próximos meses. Oye, pero aparte de ser interesante, pues ha sido un proceso que ha sido difícil y que habla mucho acerca de cómo está parado ahorita Donald Trump con toda la base del Partido Republicano, de cómo es que hubo senadores que anteriormente no lo apoyaban, que ahorita votaron a favor de esta reforma fiscal y que al final pues apela a todo lo que él había prometido en la campaña. Por otra parte, como bien comentabas, no hubo ningún voto por parte de los demócratas para que se pasara esta reforma. Y ellos alegan de que solamente pues va a beneficiar a una parte de la sociedad que son los amigos de Trump, como muchos de los senadores y de los legisladores del Partido Demócrata lo han llamado. Realmente, específicamente, de qué es lo que ellos se quejan y cuáles son los beneficios que tanto se apela que le van a dar a una cierta parte de la población y cuáles son los beneficios que realmente los republicanos están poniendo sobre la mesa como para vender que es algo benéfico para toda la sociedad. ¿Cuáles son las dos partes o cómo es que ambos lados la han planteado y qué es lo que está a favor de ella? Pues mira, al final lo que está haciendo el plan fiscal es, ya como ya estaba justamente en el plan actual, está determinando 7 deciles de ingresos para la población, es decir, los más ricos están en el decil más alto y los más pobres están en el decil más bajo. Ahora, digamos que los estímulos fiscales, la gran crítica de los demócratas es que los estímulos fiscales van a beneficiar casi exclusivamente a los deciles de ingresos más altos, es decir, a los billonarios y multimillonarios, y mientras que la clase media va a seguir en la misma situación. Entonces, al final es el mismo argumento que ha estado pasando durante los últimos años en Estados Unidos, que dice que básicamente la clase media se ha estado disminuyendo, mientras que los deciles más altos de ingresos de la población pues han adquirido cada vez más poder. Y justamente esa es era una de las promesas de campaña de Trump, pero lo interesante es que incluso think tanks y algunas oficinas de análisis del presupuesto del propio Congreso
han estimado que a quien más le va a afectar este tipo de estímulos y este tipo de reorganización de impuestos es justamente a la clase media. ¿Por qué? Porque los estímulos, de nuevo, están casi exclusivamente en los más ricos, como bien decías, los amigos de Trump, y esto yo creo que va a ser un problema de mediano y largo plazo. Es un poco el argumento tal vez de neoliberal, de que justamente si le creas oportunidades a los más ricos, pues obviamente va a permear hacia abajo esa riqueza, lo cual pues muchas veces no sucede en la práctica, ¿no? Pero las reacciones que se dieron por parte de empresarios, por ejemplo AT&T, le va a dar un bono a sus 200,000 trabajadores, va a darles un bono de $1,000, si no me equivoco, antes de que acabe el año. Hubo otras empresas como Boeing que dijeron que iban a hacer una inversión de $300 millones para dar mejor capacitación a sus trabajadores. Entonces, al final del día, se plantea como, vamos, hay lados positivos a lo que están planteando. Entre ellos, el que no se ha cansado de pavoner el mismo Donald Trump y de decir a los cuatro vientos que por fin lo lograron, es la repatriación de $4 billones que van a llegar a los Estados Unidos, de que tenían fuera de este país porque era muy caro repatriarlos, distintas empresas, entre ellas Apple, ¿no? Que ya aquí mismo lo hemos comentado, de todo el dinero que tenía en otros países fuera de los Estados Unidos, y que ellos, pues no le convenía a la empresa como tal regresarlos. Entonces, ¿qué es lo que están viendo los demócratas o qué es lo que está sucediendo? Que pues al final del día este tipo de cosas no lo creen o no creen suficientes como para que sea una buena reforma dentro de los Estados Unidos. Pues mira, yo creo que al final es un tema sistemático de ideologías de los propios demócratas y de los republicanos. Recordemos que los demócratas no exclusivamente, pero generalmente apoyan a los sindicatos, apoyan a las bases trabajadoras, etcétera. Son de ideología un poco más de izquierda, mientras que los republicanos favorecen un poco más la no intervención del gobierno en la economía y favorecen un poco más a las empresas. Ese ha sido, desde, digamos, de los años 60 para acá, la línea ideológica que ha tendido a hacer, digamos, crecer a estos dos partidos en Estados Unidos. Y lo interesante de todo ello es que, de acuerdo con esa visión ideológica, también la visión económica es muy importante. Los republicanos creen que el gobierno debe disminuir su intervención, debe disminuir su tamaño, mientras que los demócratas creen que debe de existir una que le dicen en inglés un safety net, una red de protección a su población, para justamente evitar las desproporciones que ahora están viviendo en Estados Unidos. Ahora, yo creo que este plan de impuestos justamente atiende un poco a la ideología de los republicanos, que es beneficiar a las empresas, a las grandes empresas, para que creen mayores empleos y mejores estímulos, pero por otra parte los demócratas pues están estimando que este tipo de medidas van a crear un déficit muy grande en el presupuesto de Estados Unidos, y a su vez está desprotegiendo pues a los más vulnerables, que son ya sea las clases medias de Estados Unidos o las clases bajas. De nuevo, es un tema ideológico. Es muy interesante porque, no obstante que se arrojen números, muchas veces ninguna de las partes está dispuesta a ceder, y creo yo que pues la mejor evidencia del beneficio o perjuicio que pueda traer esta reforma fiscal, pues la vamos a ver en el tiempo y no necesariamente la vamos a ver inmediatamente. Lo que sí te puedo decir es que con esta disminución del 35 al 20% del impuesto que se le cobran a las empresas, creo yo que sí va a haber una repatriación eventual, incluso muy interesante, con una tasa del 8%, tal y como se hizo con el decreto de repatriación en México. Pero hay otros factores que no solo tienen que ver con los impuestos, como qué tan barata es la mano de obra, la infraestructura, etcétera, y Estados Unidos pues no puede seguir compitiendo o no puede competir con regiones como México, como China, etcétera, donde la mano de obra sigue siendo más barata, no obstante que los impuestos tal vez sean un poco más caros ahora con esta reforma fiscal. Así que veremos con el tiempo cuál es la reacción sobre ello, ¿no? Mi estimado Rodrigo Pérez Alonso, se nos acabó el tiempo para esta participación como todos los jueves, pero en verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Te deseo que pases unas excelentes fiestas para ti y un abrazo para toda tu familia. Hasta pronto. Igualmente, un abrazo a todos. Nosotros vamos